Cuando tenía 25 años, conocí a un amigo en un gimnasio local de mi ciudad. A este amigo lo llamaremos N. En nuestra conversación, de repente surgió el tema de la espiritualidad debido a un símbolo que tengo tatuado en mi brazo izquierdo. ¿Has probado changa alguna vez?, me preguntó N. No, ¿qué es eso?, respondí. Después comenzó a explicarme todo sobre esta sustancia y me mencionó que él tenía changa y que estaba dispuesto a compartírmela si yo quería vivir una experiencia espiritual. Honestamente me asusté. No sabía qué efecto podía tener en mí dicha sustancia, ya que enseguida me vino a la mente la típica idea que nos inculcan desde pequeños sobre los peligros de consumir drogas. Además, yo nunca había consumido ningún tipo de droga, pero a la vez tenía mucha curiosidad por vivir esta experiencia. Cuando te sientas listo, avísame y te doy un poco. Es más, yo te cuido, dijo N. Pasó más de un año hasta que un día traté de agendar un lugar para una ceremonia de changa con un chamán en otra ciudad, lejos de donde vivo. Tomé esa decisión ya que el sitio web donde vi esta ceremonia se veía bastante serio y profesional y creí que sería mejor hacerlo con un chamán. Pero por cuestiones económicas y de tiempo, perdí esa oportunidad ya que el sitio de la ceremonia estaba a 1 día y medio de viaje en autobús y encima era muy costoso. Me sentí desanimado ya que estaba completamente decidido a hacerlo, pero después de ese percance, pensé que quizás esta experiencia no era para mí. Esa misma noche, N me envió un mensaje. «Hey, ¿cómo estás? El próximo viernes tengo tiempo libre. Si quieres puedo ir a tu casa para que pruebes la changa. Solo no consumas medicamentos ni alcohol durante estos días». Yo sentí que esto era una señal. Suena raro, pero yo sabía que la experiencia me estaba buscando y finalmente me había encontrado. «Va, aquí te espero el viernes en la tarde», le dije. Yo ya estaba listo, ya que no consumía alcohol ni ninguna clase de medicamentos. Ese viernes, N llegó a eso de las 7 de la tarde. Traía consigo un pequeño bong y una diminuta bolsa de changa. Empezó a preparar todo y a explicarme cómo fumar. Me senté con las piernas cruzadas mientras él sostenía el bong. Le di una fumada profunda, tratando de ignorar el sabor que me parecía bastante desagradable. Una vez que tuve los pulmones llenos de humo, lo último que recuerdo de ese momento fue que N me dijo: «Acuéstate, cuenta hasta 10 en tu mente, vas a sentir tu cuerpo dormido». Entonces me recosté mientras contaba en mi mente: 1, 2. Solo pude contar hasta 2 porque enseguida sentí que mi cuerpo se había desvanecido por completo. Empecé a sentir una fuerte vibración en el entorno y me dio un ataque de risa incontrolable mientras veía de golpe un montón de hermosos colores y formas geométricas que nunca en mi vida había visto. Cuando fui consciente de mi situación, me di cuenta de que ya no estaba en la habitación al lado de N. Ahora estaba en otro sitio, rodeado de presencias o espíritus. Estas entidades eran bastante curiosas y parecía que me estaban haciendo cosquillas. Podía sentir cómo rodeaban mi conciencia e interactuaban con ella como si yo fuese un espécimen raro que de repente había entrado en su dimensión y ellos miraban con fascinación. Se comunicaban emitiendo una especie de vibración electrónica, un ruido parecido a un zumbido. Podía escucharlos interactuar, aunque obviamente no entendía lo que decían. Pero yo sabía que estas entidades eran reales. Me di cuenta de que eran seres conscientes e inteligentes, y yo me quedé sin palabras. Los espíritus eran más extraños de lo que jamás pude haber imaginado. Tenían formas abstractas e incomprensibles.
No creo que existan palabras para poder describirlos. Perdí la noción del tiempo. De repente, abrí los ojos y ya estaba de nuevo en la habitación. Habían pasado aproximadamente 20 minutos, pero me pareció como si solo hubiesen pasado algunos segundos. Ni siquiera podía recordar con claridad lo que acababa de ver. ¿Qué sentiste?, me preguntó N. Sentí muchas ganas de reír. Es normal, hermano. Pero también siento un chingo de ganas de llorar, dije. También es normal, brother. Llora si quieres. En ese momento me solté y comencé a llorar como nunca antes lo había hecho en mi vida. Podía escucharme a mí mismo como si no fuese yo quien estaba llorando. Me di cuenta de que estaba reconociendo situaciones difíciles y traumas que había venido arrastrando desde mi infancia y que seguían ahí, en lo más profundo de mi subconsciente, aunque yo no me diera cuenta. Lloré con todo mi corazón, solté lo que tenía que soltar y sentía que un poder superior me estaba consolando de algún modo. Aunque muy impactante, había sido una experiencia hermosa, pero yo sentía que algo me faltaba. ¿Quieres otra fumada? Sí, respondí sin pensar. N volvió a sostener el bong y le di otra fumada profunda. Esta vez no conté, solo me acosté y me dejé llevar. Inmediatamente dejé de sentir mi cuerpo y mi conciencia se transportó a una hermosa dimensión dorada muy brillante. Había una especie de música hermosa. Era como una frecuencia llena de amor no comparable a nada que hubiese escuchado antes. De pronto, apareció una entidad dorada con forma de lo que solo puedo describir como una especie de águila muy abstracta. Era una entidad gigantesca y venía hacia mí hablándome en esta extraña frecuencia electrónica. Cuando me alcanzó, sentí que mi conciencia se fusionó con un inmenso océano de amor e inmediatamente me vi transportado hacia una hermosa luz blanca muy brillante. No encuentro palabras para describir exactamente lo que sentí, pero me di cuenta de que estaba experimentando a la esencia de la vida que solemos llamar Dios. Esto debe ser Dios, pensé. Sentí que había vuelto a mi origen y esta amorosa conciencia me recibía con los brazos abiertos, como diciendo, bienvenido de vuelta. Me di cuenta de que dentro de todas las entidades conscientes yace la esencia de la vida que llamamos Dios, el núcleo de toda la realidad. Me sentí tan conmovido y amado que ni siquiera me di cuenta de que estaba llorando como un bebé. Después de que pasó el efecto de la changa, me sentía inmensamente feliz y estaba seguro de que incluso podía escuchar los pensamientos de mi gato y los perros callejeros que rondaban mi casa. Le di las gracias a N por ayudarme a vivir esta experiencia y lo recompensé con dinero, a pesar de que desde un principio él no me pidió ni un solo centavo a cambio. He escuchado que la experiencia de cada persona con estas sustancias es distinta, pero en mi caso fue una de las mejores cosas que he experimentado. Pienso que estas experiencias son muy fuertes. Si alguien en la audiencia que esté escuchando esta anécdota está pensando probar algo similar, debe saber que nunca vuelves a ser la misma persona. Tu mentalidad cambia para siempre. Se derrumban todas tus antiguas creencias y eso puede llegar a ser bastante duro. Si deciden experimentarlo ustedes mismos, les deseo que tengan un buen viaje. Les agradezco por haberme escuchado.
Mi experiencia con N-Bomb fue la siguiente. Estaba con mi amigo y fuimos a visitar a una chica que estábamos conociendo. Estábamos sentados en una banca y ella me dice que no siente las piernas, lo cual me pareció curioso, pero no le di importancia. Al rato, fuimos a caminar cuando ella me mira y saca la lengua para mostrarme un pedazo de cartón que tenía. Yo le dije, yo quiero, como reacción inmediata, a lo cual ella procede a ponerme 1,5 cuadros en mi lengua. Yo me asusté un poco porque no pensé que ella quisiera dar, y mi miedo aumentó cuando el sabor del papel en mi boca era extremadamente amargo. En ese momento supe que no era LSD. Así que me adelanté y volteé en una esquina para sacármelo sin que ella viera, pero ya casi se había disuelto completamente. Yo intenté ignorarlo y después me regresé a casa. Cuando llegué a casa, todo estaba oscuro, solo había una luz tenue. Me sentía tranquilo. Estaba acostado y en ese momento comencé a sentir cosquilleo en las piernas y recordé lo que ella me había dicho. Posteriormente me levanté y me vi en el espejo. Para mi horror, tenía una sola pupila dilatada, lo cual me pareció muy extraño y me desagradó verme así. Antes de ese momento, todavía tenía las esperanzas de que la sustancia no hubiera entrado en mi organismo, pero en ese momento me di cuenta de que no había sido así. Ya estaba iniciando el viaje. Bajé a tomar un vaso de agua y cuando subo la cabeza para beber, mi cabeza se clonaba y se estiraba como escalones. Subí a mi habitación y me encerré, ya con la certeza de que tenía que enfrentar el viaje. Pero había un problema. Mi madre aún no llegaba a casa, y cuando llegara sabía que ella me iba a querer saludar, y yo no iba a ser capaz de hacer eso. Así que apagué la luz, cerré la puerta y me acosté. Mi plan fue hacerme el dormido hasta el momento que ella llegara, y así no tener que saludarla. Y así lo hice, lo cual fue interesante porque nunca antes había tenido un viaje psicodélico en total oscuridad y con los ojos cerrados. Mi cabeza empezó a crear imágenes incomprensibles de una forma rápida y violenta. También tuve alucinaciones auditivas con un tinte lúgubre y oscuro, lo cual me pareció extraño porque yo había relacionado los psicodélicos con experiencias alegres y llenas de luz. Pero esto parecía lo opuesto, pura oscuridad, caos y confusión. El único referente que tengo en el mundo real es un álbum de Noise y su portada, Nurse with Wound, Spiral Insana. El viaje ya había subido completamente y yo aún no abría los ojos, hasta que llegó el momento en que oí a mi madre llegar. Abrió la puerta de mi habitación y yo sentí que ella se estiró desde la puerta hasta encima de mi cabeza, y su rostro y cuerpo habían adoptado una forma cubista. Rostro amarillo y triangular, cuerpo deformado. Mientras pasaba eso, me di cuenta de que tenía taquicardia, uno de los efectos negativos del N-Bomb, y sentí ese momento eterno. Ver cómo estaba encima de mi cabeza y sentir cómo mi cuerpo saltaba por culpa de mis fuertes latidos. Cuando por fin cerró la puerta, me dije a mí mismo, ya comenzó. Abrí los ojos y puse las manos en la pared para ver cómo mis dedos se estiraban y se fundían con la habitación. Aún seguía a oscuras. La única luz que tenía era muy tenue y entraba por mi ventana. Traté de tener una actitud positiva y usar el viaje para la introspección y reflexión, como acostumbraba a hacer con los psicodélicos. Pero cuando intentaba pensar en algo, mi mente quedaba en blanco. Era una bruma total. Así que me fijé en la hora. Me di cuenta de que el tiempo no se movía. Simplemente no sucedía. Estaba atrapado en el limbo sin tiempo.
y sin ningún tipo de pensamiento coherente, y aún preocupado por mis afectaciones fisiológicas. Mis alucinaciones auditivas habían aumentado, y cosas que se escuchaban a metros de distancia las sentía al lado de mis oídos. Escuchaba cadenas arrastrándose por el suelo y decidí ver algo en mi celular para distraerme, pero esto solo me atormentaba más al ver la hora y darme cuenta de que el tiempo no pasaba. Aún así puse una película que me ayudó a llevar el viaje de alguna forma agradable. Esta película fue La Planète Sauvage. Ya llegando al amanecer, el viaje estaba bajando. Fue lo único bello que sucedió. Ver el amanecer, aunque no era luminoso ni cálido, sino que era frío y nebuloso. Ya eran las 7 de la mañana y pude conciliar el sueño. Cuando desperté me sentía totalmente fatigado, sin emociones y sin expresiones. Esta sensación lúgubre permaneció conmigo unos días. No era capaz de decir nada más que un par de palabras de forma muy seca. Parece que ese viaje drenó toda mi energía y solo me dejó con una profunda tristeza. Casi que fue un preámbulo del inicio de la época más oscura de mi vida.